SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de miércoles, fresquita mañana de miércoles. Atención además con las lluvias en buena parte del país. Y en el análisis nos van a acompañar esta mañana Elisa de la Nuez. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Carlos Sánchez, buenos días. Hola, muy buenos días. Y Josep Ramoneda, buen día, buenos Hola, días. Buen día, buenos días. Vamos a ir con lo que está siendo la noticia en estas últimas horas, compartida todavía, aunque hoy ha bajado un poco de intensidad con la dimisión de Carlos Mazón, de lo que también hablaremos en este abierto, sobre todo de esas negociaciones entre el Partido Popular y la ultraderecha y Vox para encontrar un candidato de consenso, negociaciones en las que se ha implicado directamente el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y que parece que van encaminadas a llegar a un acuerdo para nombrar a la persona que tenga que sustituir a Carlos Mazón. Pero antes, vamos con el juicio al fiscal general del Estado, vamos a ver lo que dio de sí la última sesión, vamos a ir un poco cronológicamente, sobre todo con lo que pasó por la tarde, que eran dos de las comparecencias más esperadas, porque ayer declararon como testigo Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero antes lo había hecho Miguel Ángel Rodríguez, que es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Siguiendo el juicio estos días están nuestros compañeros Pedro Jiménez, ¿qué tal? Hola de nuevo. Hola, buenos días, Ángel. Isabel Vega, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a ir, decía, cronológicamente de lo que pasó, con lo que pasó por la tarde, con lo que dio de sí la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, que recordemos quién es el origen de todo este asunto, porque fue él quien lanzó el bulo que publicaron algunos medios de comunicación, según el cual la Fiscalía había ofrecido un pacto a Amador y que luego se había echado para atrás la propia Fiscalía porque, según dijo Miguel Ángel Rodríguez, había recibido órdenes de arriba. En todo caso, durante su declaración volvió a admitir que se inventó esto, que lo que dijo no era verdad, pero para justificarse dijo literalmente que él no es un notario, sino, Pedro, que es un periodista, alguien que se dedica a la política y que no tiene fuentes. Eso es, Ángel. Fue una declaración muy larga, la de Miguel Ángel Rodríguez, que se esforzó por presentar como una víctima a su protegido, Alberto González Amador, al que ha tutelado, reconoció desde el momento en el que Hacienda le abrió una inspección tributaria por defraudar al fisco 350.000 euros después de ingresar 2 millones de euros con la venta de mascarillas. Ministros, incluso el presidente del Gobierno en sede parlamentaria, han llamado al señor González Amador delincuente, confeso. Defraudador, confeso. Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo. Y como no se llegaba a ese acuerdo, Ángels, pues reconoció, como ya hizo en instrucción, que él difunde la noche del 13 de marzo entre los periodistas el correo electrónico en el que el fiscal respondía a la confesión que le había enviado previamente Alberto González Amador. Esa confesión de que había cometido 2 delitos fiscales, quería llegar a un acuerdo y quería evitar el juicio. El jefe de gabinete se lo reenvió a los periodistas con un mensaje que decía que el fiscal ofrece un pacto y lo retira por órdenes de arriba. Dice que no envió el primer correo, el del novio de Ayuso, porque no lo tenía, y que sí hizo lo que hizo fue para contrarrestar las informaciones que desmentían esa versión adulterada que ya había publicado el diario El Mundo. Sobre que ese pacto se había frenado por órdenes de arriba, vuelve a reconocer que no tenía información, que es que era una deducción lógica. Pero usted aquí dice, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba. ¿Esto lo ha sacado usted de algún sitio? No tengo ninguna fuente. Es un mensaje sin apoyo en una fuente. Es que yo soy periodista o trabajo en política, no soy un notario que necesite una compulsa. El interrogatorio estuvo trufado de explicaciones inverosímiles, de excusas, de contradicciones en los que la mano derecha de Ayuso pudo ajustar cuentas con los medios de comunicación y profesionales que han informado sobre el fraude fiscal de González Amador. De verdad tengo muchas cosas que hacer como para aguantar a los periodistas de línea izquierdista, que además suelen ser agresivos, activistas, cuentan las cosas de aquella manera. Como salió la noticia, pues no le presté más atención porque como son unos escandalosos, pensé que era otra más. Y también defender sus polémicos mensajes en redes sociales porque dice no está hablando en la Universidad de Salamanca y X está para provocar. Era un mensaje en una red social, pero era un vaticinio
y no iba desencaminado. Mire dónde estamos. Después de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, le tocó el turno a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que recordemos está acusado de fraude, de corrupción en los negocios y de administración desleal, que tiene 2 causas abiertas por ello. Y es que en el caso de él, en su declaración, no es que no contara nada nuevo al respecto de lo que ya sabíamos, pero sí llamó muchísimo la atención el tono general que empleó. Se describió como una víctima desesperada, alguien a quien dijo han matado, y se habló hasta de su posible suicidio o huir de España. Este fue su planteamiento. Es que ayer vimos a un González Amador más vehemente y mucho más locuaz que durante la fase de instrucción. Toda la comparecencia, y fueron cerca de 2 horas, fue una escenificación del daño que él afirma que le ocasionó la actuación del fiscal general del Estado. Y se centra sobre todo en la nota de prensa, aunque en la causa tenga más relevancia la filtración del correo. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente. O sea, el señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. De hecho, es que no escatimó en dardos ni en críticas a García Ortiz, a ratos incluso mirándole directamente. Le culpa además de haberle dado una proyección mediática que él nunca había buscado. Y la verdad me ampara porque yo la conozco y la tengo. Yo no la he tenido que borrar. De hecho, a lo mejor, si él no hubiera borrado la verdad, yo podría demostrar mi razón. Es lo que quiero que quede claro. No le he pasado jamás a ningún periodista nada. Que quede bien claro. Se situaba así desde una posición como de víctima, el gran perjudicado de todo este asunto. Ella va a seguir probablemente en Madrid y ganará elecciones. Sánchez puede seguir en su sitio. El fiscal general del Estado sigue aquí, de hecho. Pero a mí es el que me han destrozado la vida. Me ha destrozado la vida el punto de inflexión en el cual el fiscal general del Estado saca esa nota. Y de esa nota se deriva todo. Es el origen, es la raíz, por la cual yo estoy indefenso, sin presunción de inocencia y muerto jurídicamente, socialmente y económicamente. Sobre los hechos en sí, explicó que informó a Miguel Ángel Rodríguez de la apertura de una inspección fiscal y que dio vía libre a su abogado para negociar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Eso sí, se acabó enterando por la prensa de que le había denunciado el Ministerio Público y, escuchando por la SER, descubrió la existencia de esos correos electrónicos. Negó, como hemos escuchado, que los hubiera filtrado él. Ya terminada la declaración, quiso pronunciar un alegato para sorpresa de la sala que acaba apostillando el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. Entonces, llevo gastado en esto... Perdón. Es que no sé, es que lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. De todas formas, yo sí no le recomiendo ninguna de las cosas, y en todo caso que hable con su abogado, que será el que mejor le pueda asistir en esa duda, ¿vale? González Amador declaraba como testigo perjudicado, lo subrayó una y otra vez, pero no hay que olvidar que ejerce la acusación particular. Está reclamando 4 años de cárcel para el fiscal general del Estado y una indemnización de 300.000 euros. Esto fue por la tarde, Isa, las 2 declaraciones que estaban de ayer. Había mucha expectación para ver qué dirían tanto uno como el otro. Por la mañana declararon 2 fiscales a los que se preguntó por uno de los principales indicios que ha empleado la instrucción y que hacen suyo las acusaciones, y es el borrado del móvil que tenía el fiscal general del Estado. Ahí hay una de las claves del juicio, ¿no? Eso es, sí, porque es una sombra que pesa en todos los escritos de acusación sobre García Ortiz y que planea en el juicio. La primera de esas declaraciones relevantes en ese sentido fue la que dio Esmeralda Rasillo, es la jefa de la unidad de apoyo de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, y la abogada del Estado le hizo la pregunta clave. ¿Es correcto, por lo tanto, que tanto como jefe de Secretaría Técnica como fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz cambió de móvil una media de una vez al año? Sí, es correcto. De acuerdo. Ella explicó que por obsolescencia, por averías o por cambios en el contrato, los fiscales de determinada categoría podían ir cambiando de terminal, como había ocurrido con García Ortiz 4 veces desde que está en el puesto, sin que fuese algo necesariamente deliberado, que es lo que señalan las acusaciones. Explicó también que no hay un protocolo de borrado de los terminales que se desechan, pero sí dijo que cuentan con funcionarios que con buena fe, fue la expresión que utilizó, los van reseteando. Eso Rasillo, porque el segundo fiscal que compareció por la mañana también fue relevante. Se trata de Diego Lucas, que es quien asumió la causa contra González Amador en el juzgado de Madrid. La pareja de Ayuso
por la tarde diría que a este fiscal le pusieron específicamente para destrozarle sus planes de llegar a una conformidad. Pero el fiscal no solo explicó que se mantuvieron las negociaciones para llegar a un acuerdo después de la publicación de los correos y todo lo demás, sino que además insistió en que nadie le dijo cómo tenía que proceder en este asunto. ¿A usted le ha dado orden algún fiscal de que no llegue a un pacto de conformidad con el señor González Amador? Ninguna serie. Ya ves, Ángels, que lo dejó clarísimo. Esta era la gran oportunidad de González Amador y de Miguel Ángel Rodríguez para ir con todo contra el fiscal general. La pregunta, Pedro, es ¿qué consecuencias va a tener la sesión de ayer en el resultado del juicio? Hay que ver, claro, qué valor le da la sala a estos testimonios que acabamos de escuchar y a los que asistimos ayer en la sesión de tarde, porque Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador se esforzaron en transmitir el mensaje de que son víctimas, de que el Estado puso en marcha toda su maquinaria para arruinar la vida personal y profesional del que consideran un ciudadano particular por el hecho de ser la pareja de una rival política. Vamos a ver qué valor se le da a esos testimonios, porque en lo estrictamente jurídico, Ángels, sí que es verdad que hubo un salto cualitativo respecto de lo que declaró González Amador en fase de instrucción y lo que declaró ayer en el juicio en un asunto concreto, pero que es de vital importancia. Es decir, Alberto González Amador dijo en fase de instrucción, cuando le preguntaron si sabía que pactar suponía reconocer delitos, que no, que a él le explicaron las generalidades de lo que suponía una conformidad, pero que nunca entró en el detalle y nunca supo que esto implicaba reconocer los hechos. Sin embargo, en el juicio fue bastante más claro y reconoció que efectivamente que le explicaron muy bien lo que suponía una conformidad para cerrar esa causa por fraude fiscal que tiene abierta. En concreto dijo que sabía que implicaba reconocer los hechos. El novio de Ayuso sabía, por tanto, que para cerrar esa causa tenía que declararse de un fraude fiscal culpable de 350.000 euros. Lo quería hacer rápido y sin ruido, fueron los términos que yo utilicé. Ellos me dijeron que si quería ese camino, lo mejor era conformar, porque la conformación estaba a la orden del día, como no tenía antecedentes penales, decían que podía ser una pena mínima y una multa que era proporcional. Sin embargo, Ángels, cuando trascendió esa confesión, se querelló contra la Fiscalía y negó que fuera un defraudador confeso. Y hemos escuchado a González Amador decir que él quería que todo pasara rápido y sin ruido. Y esto es otra de las claves que nos dejan las dos primeras jornadas de juicio, porque ha quedado claro que era la consigna cerrar cuanto antes sus problemas con el fisco. Su equipo legal incluso envió el reconocimiento de los delitos antes de que hubiera un fiscal o un abogado del Estado asignado. Y esta estrategia, no nos olvidemos, contó con la complicidad de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que ordenó a su jefe de prensa un apagón informativo. No se informaba del fraude fiscal de Alberto González Amador. Isa, ¿qué toca hoy en la sesión de hoy del juicio? Pues hoy arrancamos con la denominada vía Moncloa, que es una vía que acabó cerrando el magistrado instructor porque decidió que las sospechas estaban enfocadas en la Fiscalía General del Estado y que era de allí donde tenía que haber salido esa nota de prensa, aunque planeó durante un tiempo que pudo haber salido también desde Moncloa. Comparecen Lobato, que fue el secretario de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y también esta persona que es Pilar Sánchez Acera, trabajadora de Moncloa, estaba en el departamento de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, por esa comunicación que hubo entre ellos con el correo para que Lobato lo utilizase en la Asamblea de Madrid en una intervención frente a Díaz Ayuso. A partir de ahí, desfile de periodistas, que es lo que nos viene en los próximos días. Pues veremos qué es lo que da de sí las declaraciones de hoy y de los próximos días. Isa, Pedro, gracias. A vosotros. Hasta luego. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Josep Ramoneda, Elisa de la Nuez y Carlos Sánchez. Vamos con el análisis de lo que está dando de sí ese juicio al fiscal general del Estado. Ya hablaremos, si queréis, después de lo inédito que es esta situación de ver al fiscal general del Estado sentado en el banquillo, no literalmente porque está en el estrado, pero sentado en el banquillo de los acusados. Pero yo me quiero detener en los dos testimonios de ayer. Primero, en la frivolidad del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que como hizo ya cuando declaró en fase de instrucción, reconoció ayer que mintió, es decir, que era un bulo lo que difundió, lo que pasó a algunos medios de comunicación y que algunos medios de comunicación publicaron, no solo con eso de que él no es notario, sino periodista, sino incluso como sacando pecho de la acción, por no hablar del ataque a un sector de la prensa que hizo ayer en sede judicial. Por un lado esto, y por otro lado, insisto, alguien que está acusado de delito fiscal y que tiene 2 procesos abiertos, presentándose como la víctima de todo este proceso. Lo que yo no sé, y empiezo por ti, Elisa, cómo estas 2 declaraciones pueden influir en el juicio, es decir, qué peso tienen y hacia dónde pueden decantar.
Bueno, a ver, lo primero que creo que hay que decir es que este teatrillo, digamos, forma parte, me imagino, de lo que han aconsejado en particular a Amador, lo que le han aconsejado sus abogados, ¿no? Oiga, ponga usted de relieve el perjuicio que a usted está y tal, porque al final él, digamos, está pidiendo una pena de prisión y está pidiendo una indemnización, con lo cual, digamos, este exceso, que es un exceso claramente, me imagino que está inducido por usted tiene que decir que esto a usted le ha supuesto una muerte civil, etcétera. Lo que sí me parece muy interesante es que cualquier persona que tenga un abogado sabe lo que supone una conformidad, que es que evidentemente reconoces los hechos, y esto lo ha dicho hoy, pero es que siempre ha sido así, yo no tengo ninguna duda de que sus abogados le explicaron perfectamente lo que suponía una conformidad, y eso me lleva a otra reflexión, y ahora voy donde tú me preguntas, que es ¿y qué más da que la conformidad la proponga el abogado que el fiscal? Yo, como jurista, no lo entiendo. La realidad es que esa conformidad supone un reconocimiento de los hechos porque se prefiere no ir al juicio y pactarlo. Digo, dejarlo aquí porque yo esta historia de si el fiscal, no sé qué digo, pero si da igual. Pero eso por un lado. Por otro lado, declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, pues aquí entre nosotros, a mí esto de que, como soy periodista o jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no se me aplican valores, ¿Puedo mentir? digamos... ¿Puedo mentir? A mí me llama muchísimo la atención. Resulta que los notarios no pueden mentir, o los abogados, pero los periodistas o los jefes de gabinete pueden ir por libre. Pues hombre, como declaraciones delante de un tribunal me llama la atención. Pero el punto de fondo, ¿qué influencia puede tener esto? Pues yo creo que sinceramente poca. ¿Por qué? Porque las declaraciones, digamos, de Amador van en el sentido que ya va su defensa de, oiga, me han destrozado la vida, que insisto, él tenía que saber perfectamente lo que suponía un acuerdo de conformidad, que suponía que reconocía los hechos y por tanto reconocía el fraude fiscal, y luego te llamarán presunto, no presunto, porque efectivamente hasta que no hay una sentencia, no hay una condena, pero es evidente que ese es, digamos, la relevancia que tiene. Y es evidente también, desde mi punto de vista, que las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez abundan en algo que, por otro lado, no ha ocultado, que es que a él le parece que todo vale, ¿no? Que todo vale para defender la reputación, en este caso, de Isabel Díaz Ayuso, contar lo que sea, atacar a los medios, pero es que el personaje es así, o sea, a mí tampoco me sorprende. ¿Qué trascendencia tiene desde el punto de vista del juicio? Pues yo creo que los magistrados, que tienen una cosa que yo creo que es importante, que están acostumbrados, es verdad, o sea, quiero decir que a lo mejor a más gente le choca muchísimo qué cosas dicen estos señores. Los magistrados están hartos de oír, quizá no en un juicio oral, pero en los escritos, este tipo de declaraciones, y yo creo que sencillamente le pondrán en su sitio en el sentido de que lógicamente Amador pues va a reivindicar que a él le ha supuesto una muerte civil, bla, 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 que es, digamos, el también papel se hubiera que podido tiene... plantear la muerte civil antes de cometer los delitos que reconoce. También. Claro, porque pero si bueno, has hecho facturas falsas, presuntamente. Sí, pero quiero decir que una vez que estás en esto entiendo que forma parte del papel que para defender tu postura, ¿no? Pero insisto en esa idea que me parece básica, que es que daba igual quien pidiera la conformidad, que es que a mí eso me llama la atención. Si la conformidad supone el reconocimiento de los hechos, ¿qué más da que sea tu abogado el que te lo recomienda que sea el fiscal? Segundo punto, lo que digo de Miguel Ángel Rodríguez no dice nada nuevo con respecto a la instrucción. Claramente él considera que para defender al presidente de la Comunidad de Madrid hay que decir estas cosas. Yo no puedo estar más en contra del fin justifica los medios. El fin no justifica los medios, y menos en una democracia, y por tanto creo que eso los magistrados lo tendrán en cuenta. Digamos que él se inventó, entre comillas, o decidió de todas que formas, se habían dado solo un matiz, porque dices, me da igual si la conformidad la pide el abogado o la ofrece la fiscalía. Claro, pero es que hay un dato más, que el bulo de Miguel Ángel Rodríguez iba un poco más allá. Sí, decía, que no le dejaban. Claro, no le dejaban. Lo ofreció la fiscalía, pero y desde arriba le obligaron a retirarlo. Correcto. Ya digo además que una conformidad para la fiscalía, como es lógico, es maravillosa, porque supone que te ahorras el juicio y ya tienes, digamos, la sentencia condenatoria. Bueno, como una cuestión previa casi para salvar el honor de esta profesión, que Miguel Ángel Rodríguez no es periodista. Está tocada, un periodista es alguien que es intermediario entre un emisor y un receptor, y simplemente damos la información y nos equivocamos. Y cuando nos equivocamos, rectificamos. Y si él fuera periodista, hubiera rectificado. Me he equivocado, lo siento, y creo que hay que poner una nota al pie del periódico El Mundo, que fue el que publicó el bulo, diciendo que era un error y no se ha producido esto. Por lo tanto, él no es periodista. Pudo hacerlo en sus orígenes en Valladolid, pero desde hace muchísimo tiempo es simplemente un agitador, como él mismo ha reconocido en el tribunal. Pero yo quería referirme a
esa estrategia de la defensa, presentarse ante la opinión pública el señor González Amador como una víctima. Y tiene razón, él es una víctima, pero no es una víctima del sistema político y ni de la izquierda, es una víctima de la presidenta de la Comunidad de Madrid, es una víctima de su jefe de gabinete, de Miguel Ángel Rodríguez, claramente. Es una víctima de Hazte-Oír y es una víctima del Colegio de Abogados de Madrid, que se ha personado como acusación popular. Han querido convertir un asunto privado que se podía haber resuelto sin mayor problema, con una cierta polémica durante algún tiempo, hubiera habido, por supuesto, porque la pareja defraudadora de Hacienda, y no han querido esa línea, digamos, seria, esa línea rigurosa, pues no han querido hacerlo. Pues al final le ha estallado en las manos al propio González Amador. No solamente en este procedimiento, sino en otro que está abierto y que dentro de algún tiempo tendrá que ir a juicio por temas todavía muchísimo más graves que una defraudación fiscal. Es decir, él es víctima de sí mismo y de todo lo que le ha rodeado, que ha convertido un asunto privado, un asunto personal, en un asunto político. Ramoneda. Sí, bueno, me parece que está de moda el modelo Mazón, ¿no? Hacer el drama de que lo que te ha ocurrido, que te está hundiendo, que desaparecerás, que tu vida, que todo se ha terminado. Bueno, pues parece que una persona como González Amador, que tiene muchas más, por otra parte, muchas más agarraderas que Mazón, se ha, digamos, empapado de este modo de hacer y se apunta a él. Lo que pasa es que realmente resulta absolutamente grotesco. Primero, por lo que estabais diciendo, porque tiene el panorama que tiene aquí encima, y esto ya es una huida hacia adelante que no hace más que ratificar que su situación es extraordinariamente delicada, ¿no? Y esta me parece que es una cuestión central. Yo no entiendo qué pretende con este ejercicio este personaje, porque sencillamente es más una confirmación de lo que se le acusa, porque ya tira la toalla. Cuando llega a este extremo es que ya tira la toalla, no tiene argumentos con los que defenderse y monta un teatro que hoy en día me parece que ya no impresiona a nadie. Miguel Ángel Rodríguez, bueno, ya lo habéis dicho, ¿no? Es el personaje que es. Esta es la idea que tiene, como decíais, del periodismo y las tareas que él realiza, ¿no? Y no tiene otra salida, y le parece que esto es así. Le parece que hay un tipo de trabajos que el estado propio es la mentira y la falsedad, y que es verdad que muchos de los que los practican se lo creen, desgraciadamente. Lo vemos demasiado a menudo, pero es incapaz ni siquiera de disimularlo en un escenario judicial, ¿no? Es que la respuesta a la pregunta de la abogada, ¿de dónde saca usted que desde arriba hicieron a la Fiscalía retirar? Claro, o sea, es de tan clara que es la respuesta de Miguel Ángel Rodríguez, es de una brutalidad pasmosa. Es decir, yo no tengo ninguna fuente, pero yo no soy notario, no tengo por qué confirmar la verdad. La mentira como modo de estar en el mundo. O sea, ya me dirás cómo alguien se defiende con este argumento, ¿no? Sí, no, yo quería matizar una cosa, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Carlos, ¿no? Al final es convertir algo que debería ser privado y que se hubiera resuelto, yo creo, bueno, pues una como cierta tú dices, polémica, con una cierta polémica, pero bueno, tal, en algo que es político, y eso perjudica a la persona física, es decir, y eso es así. Pero sí quería hacer un matiz, porque claro, dices, con la complejidad, bueno, vamos a ver, es que lo que hay de fondo, y por eso digo, y saco una lanza por el Colegio de Abogados de Madrid, ahí en el fondo es un delito que puede haberlo o no, de revelación de algo que sí debería ser confidencial, que son la correspondencia entre el abogado y el fiscal. Y esto es importante para la profesión. Es decir, que eso es, así como Hazte-Oír tendrá los intereses políticos que sea, el Colegio de Abogados tiene un interés muy claro, que es no se pueden filtrar o no se pueden revelar este tipo de correos, porque eso hace un daño a la profesión de abogado. ¿En cuántos procedimientos se ha personado el Colegio de Abogados de Madrid en los últimos 5 años? No lo sé, pero lo que te quiero decir es que no lo sé, pero insisto, que haya muchas filtraciones y que no se haya personado en ninguna, a mí me da igual, porque es importante defender que las filtraciones, esta o cualquier otra, y más si proceden desde la Fiscalía, ojo, que esto es importante, no pueden tolerarse desde el punto de vista del derecho de defensa, porque insisto, si mis conversaciones con mis clientes van a aparecer mañana en El Mundo o en El País, yo como abogado tengo un problema. Pero hay que tener una cierta, hay que entenderlo pero también, hay que tener una cierta credibilidad, digamos, cuando tienes una trayectoria, tienes un track record en la que durante muchos... Siempre puede haber una primera vez. Claro, pero mira qué casualidad que ha habido la primera vez en un caso que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, lo que quieras, pero no es lo mismo que hacer. Un momento, que termina Carlos. No, básicamente eso, que yo creo que el Colegio de Abogados de Madrid creo que puede personarse, pero tiene que hacerlo de una manera habitual, para darle credibilidad a lo que ha hecho. En eso yo te doy toda la razón. Josep, voy contigo a la vuelta, si te parece. No, simplemente que no olvidéis la actriz ausente, Díaz Ayuso, que es la que de alguna manera está moviendo a los otros personajes. No, claro, y además
además ella que ha defendido todo el rato, y ahora a la vuelta iremos con ello, ella que ha defendido desde siempre, que es la persecución a un ciudadano particular que tiene a su servicio los medios de la presidencia de la Comunidad de Madrid, porque si no, ¿en calidad de qué Miguel Ángel Rodríguez se pone en marcha toda la maquinaria para intentar exculparle, y lo hace a base de bulos? A la vuelta vamos a seguir con esto. En el abierto, Josep Ramoneda, Elisa de la Nuez y Carlos Sánchez. Yo quería proponeros, casi para cerrar el asunto, ¿no? Y a modo de reflexión, porque retomando otra vez las palabras de Miguel Ángel Rodríguez cuando la abogada le pregunta esa afirmación que él transmite a una serie de periodistas y que algunos periodistas sin contrastar publican, cuando dice, no, es la Fiscalía la que ha ofrecido un pacto y desde arriba le han dicho que lo retire, y la respuesta de Miguel Ángel Rodríguez es yo soy periodista, que ya hablaba precisamente de este aspecto Carlos Sánchez, y me dedico a la política. Claro, ahora mismo está sentado en el banquillo de los acusados el fiscal general del Estado. El origen de todo es el intento de desmentir un bulo, una mentira, y se instala que tú, dedicándote a la política, puedes mentir y esto no tiene consecuencias. Es decir, queda claro, queda confesado que he mentido porque yo me dedico a la política y puedo mentir, y quien intenta desmentir ese bulo, es verdad que está el tema de la filtración, pero quien intenta desmentir este bulo es quien pasa el apuro. Carlos, ¿a ti qué te parece? Como reflexión, ¿eh? Pero fíjate, el problema no es tanto que los políticos mientan, quiere decir que eso es una cosa ya es habitual, que es como la propia política. Pero es que yo creo que este es el problema. No, pero hay un libro que acaba de salir hace pocas semanas, que lo presentó José Luis Sastre, de María Martí de Bascuñán, precisamente sobre Hannah Arendt, que teorizó mucho sobre la verdad y la mentira en política, y ella criticaba mucho a los políticos pues, por ese comportamiento que tenían, digamos, favorable a la mentira. Lo podemos aceptar como pulpo, animal de compañía, que los políticos mienten, o por lo menos no dicen medias verdades, para ser un poco más preciso. El problema es el profesional de la información que compra esa mentira. Es decir, nosotros tenemos nuestra praxis de trabajo es, si alguien me cuenta una cosa, tengo que contrastarla, tengo que saber si es verdad o es mentira. La famosa frase es así, alguien dice que está lloviendo y otro dice que no está lloviendo, saca tu mano a la ventana y ve si está lloviendo o no. Pues ese es el problema, no es tanto de los políticos, que podemos aceptar que forman parte, digamos, del juego político, y no lo acepto. No, a mí es que a mí ya me cuesta aceptar eso. Pero digo que es que nos llevaría a la nostalgia permanente. Es decir, siempre que pensamos que en la política no se miente, pues estamos en otro mundo. No, es decir, el problema es termina Carlos, desde el punto de vista profesional. Cuando alguien te cuenta una cosa, tienes que contrastarla, y si no la contrasto, no eres periodista. Josep. Pero más directo, no sé si eran 8 o 9 los testigos que hablaron ayer, ni uno solo de ellos aportó una sola evidencia de que Álvaro García, el fiscal general, fuese el responsable de la difusión que se le atribuye. Ni uno solo. Y este era el tema principal del juicio. ¿Cómo se explica? Acusan de una cosa de la que no tienen ninguna posibilidad de aportar una prueba. Simplemente un teatro, un espectáculo como el que montaron, construido sobre la validación de la mentira. No sé, francamente. Bueno, y quedan por pasar todavía, porque lo decía antes Isabel Vega, quedan por pasar los periodistas que sí intentaron contrastar la información, a los que ayer Miguel Ángel Rodríguez llamó activistas, izquierdosos, gente que sí intentó hacer su trabajo y contrastar la información, que en fase de instrucción declararon, entre ellos nuestro compañero de esta casa, en fase de instrucción declararon que ellos tenían ese correo que supuestamente había filtrado el fiscal general del Estado mucho antes, y tampoco sirvió para que cambiara nada en esa fase de instrucción. Vamos a ver qué pasa en la fase que está ahora el juicio. ¿Querías hablar? Sí, en relación con la reflexión sobre la mentira, yo te diría, por supuesto, profesionalmente, el periodista, etcétera, etcétera, pero es que si asumimos que es normal que nos mientan a la cara, tenemos un problema, digamos, como sociedad y en una democracia, y creo que esto hay que recordarlo. Es una normalidad estadística, no digo escucha, que una cosita, lo que es dificilísimo es convertir una obligación ética de no mentir en una obligación jurídica, y esto es dificilísimo, que es
de lo que estamos hablando. Es decir, este señor miente, no pasa nada. Es que desgraciadamente el no mentir, digamos, aparte de una obligación profesional, si eres un periodista, un profesional o un notario, un abogado, es que también es una obligación ética y es difícil eso, cómo lo transforma en una obligación jurídica. Primera reflexión. Segunda, que me parece importante, con el rollo de la revelación y tal y de la filtración. Es importante que desde una nota de prensa de la Fiscalía, una nota de prensa sin más, se podía perfectamente desmentir lo que había dicho Miguel Ángel Rodríguez. A mí lo que me llama la atención es que alguien, no sabemos quién, y a lo mejor no lo sabremos nunca, se sintió la necesidad de añadir el famoso correo. Porque yo digo, oiga, sale la Fiscalía y dice, mire, esto no es así, ha pasado de esta forma y tal. Yo creo que ahí, pues ya está, lo dice la Fiscalía, porque la Fiscalía no es el hijo del vecino, es una institución del Estado. Y a mí lo que me llama la atención, y no sé quién tuvo la idea de decir, no, es que hay que sacar el maldito correo, que insisto, yo no sé quién lo sacó, y ojalá algún día nos enteremos, o a lo mejor no nos enteramos, no lo sé. Pero sí que me parece importante dos cosas. Oiga, hay una obligación ética de no mentir, y de no mentir a la cara, y me da usted igual que sea profesional, que sea notario, que sea periodista, que sea político, pero es dificilísimo convertir eso en una obligación jurídica. Eso es una cosa que hay que tenerlo en cuenta, porque la gente dice, ¿cómo le puede no pasar nada? Pues mire, como mucha gente que miente y no le pasa nada, y desgraciadamente mentir como testigo, os digo que es muy habitual, desgraciadamente, porque la gente miente pues para proteger los intereses de parte, bla, 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 y es dificilísimo meter algo parecido a un delito de falso testimonio. Y lo segundo que me parece importante es, oiga, no hacía falta para desmentir el bulo filtrar el correo, y creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué esta filtración llega a juicio y las 1.500 millones de filtraciones que durante toda nuestra vida profesional hemos visto, hemos buscado, hemos perseguido, no ha llegado a juicio? Pues es una buena pregunta, tiene que ver con lo que decía Carlos del Colegio de Abogados. A mí me parece que todas las filtraciones son muy graves, pero desde luego una filtración que procede de la Fiscalía General del Estado tiene una gravedad plus, vamos a decirlo así. Yo no sé si el Colegio de Abogados es la primera vez que se persona o no, pero sí que tiene una gravedad importante este caso. Y pues me parece además que ojalá, y perdonad un segundo, ojalá que pase más veces, porque es importante preservar esa confidencialidad de esos, digamos, correos que puede tener un abogado con su cliente en todos los casos, lo digo desde ya. Lo digo desde ya, Josep. Lo digo desde ya. No, pues me parece que a los presentes en el juicio es el tema que menos les interesa. Eso parece, sí, eso, en eso estoy de acuerdo. Ni en, está todo un poco igual. Ni en un solo momento entraron en él. Pues, en fin, es difícil de entender. Pero a la sala eso es lo único que le interesa, ¿eh? Vamos a hacer una pausa. Vamos a estar muy pendientes de la sesión de hoy, porque además, recuerden, comparece quien fuera líder de los socialistas madrileños, que llevó el famoso correo ante notario, y la persona que estaba en Moncloa y que supuestamente se lo pasó, Pilar Sánchez Acer. Van a ser los dos testimonios importantes sobre los que vamos a estar pendientes a lo largo del día de hoy, y lo iremos contando y lo iremos analizando aquí. En el abierto, Josep Ramoneda, Elisa de la Nuez y Carlos Sánchez. El otro protagonista del día fue ayer Ángel Víctor Torres, a quien el informe de la UCO vincula con la trama de compra de mascarillas, tras la que se encuentra Ábalos, Koldo García, Víctor de Aldama. En ese informe, la Guardia Civil incluye también mensajes y notas de voz que el expresidente de Canarias se cruzó con Koldo García. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Son unos mensajes de los que se deduce claramente, porque además son audios, notas de voz, que el propio Ángel Víctor Torres intentó agilizar los pagos a la empresa de Víctor de Aldama, que había vendido material sanitario en plena pandemia, en lo peor de la pandemia, al gobierno canario. Llega a decir que va a mirar si alguien de su equipo está obstaculizando esos pagos, pero el que ahora es ministro, antes era el presidente canario, ahora ministro, dice que solo trabajaba, que solo se interesaba para pagar algo que efectivamente se había comprado para que se ejecutara ese pago, y que nunca me dio para la contratación, en concreto a la empresa de Aldama. Eso es, Áñez. De hecho, el AUCO no encuentra indicios delictivos por parte de Ángel Víctor Torres. En las 347 páginas de este informe, no se aporta ningún mensaje en el que el ministro ordenase la contratación directa a la empresa Soluciones de Gestión. La AUCO, en cambio, sí constata que el entonces presidente de Canarias actuó al más alto nivel para acelerar el pago de la deuda con la empresa vinculada a Víctor de Aldama, como acredita esta nota de voz que le envió a Koldo García. Ya he requerido el expediente completo para ver
qué es lo que ha pasado en todo el desarrollo del mismo, ¿no? Pero lo que quiero es que se pague ya de una vez todo lo suministrado y todo lo que está de manera correcta para ver quién es el que ha estado desde dentro, pues torpedeando, retrasando y demás, ¿vale? Son numerosos los mensajes, Ángeles, en los que Torres, traslada a Koldo que están en ello, le garantizó que haría todos los esfuerzos para desbloquear esa deuda que por entonces ascendía a 7 millones de euros y llega a decirle que cuando se ejecute el pago, prepare el vino. Lo logró y así se lo agradeció el propio Koldo García. Presidente, perdona que te moleste. Solamente dos cosas. La primera es que ya han cobrado los 5 millones, ya los tienen en cuenta ahora mismo a las 9 de la mañana cargados. La segunda, unos laboratorios que se llaman Megalab, que están totalmente... La realidad es que Ángel Víctor Torres se involucró casi 3 meses después de la adjudicación a la empresa de Aldama. Ni siquiera conocía su nombre y lo hizo sin demasiado éxito porque Soluciones de Gestión cobró 5 meses después de que iniciara sus gestiones. Pero el informe de la UCO sí refleja el enorme poder de influencia que tenía Koldo con el expresidente de Canarias. Así le proponía, como hemos escuchado antes, por ejemplo, ese negocio con Megalax para las pruebas PCR a los pasajeros que llegaban a las islas. Agradecía a Koldo, ahora sí, cómo le gestionó esa mediación. Queríamos salvar el turismo, lo que hacía era defender el interés general, nunca el interés propio. Tuvimos dificultades, de ahí algunas expresiones mías también de enfado con el ministro de Sanidad. Esa es la explicación que dio ayer por la tarde el propio Ángel Víctor Torres cuando reconocía que tuvo unas tensiones evidentes con el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, del que llegó a decir a Koldo, por ejemplo, no hay puta manera con ella, si quiere enfrentamiento lo tendrá. Esas manifestaciones hacían referencia a los reparos que ponía en ese momento el ministro de Sanidad para proceder a esas PCRs. En aquellas negociaciones, según la UCO, Ángel Víctor Torres le pidió a Koldo el teléfono de Aldama, pero no consta que le escribiese en ningún momento. La UCO solo recoge un único mensaje de Aldama hacia él en el que se presenta al entonces presidente de Canarias, recordándole que se vieron un momento por la tarde anterior. Solo eso, Ángeles, a la UCO le lleva a pensar que cenaron juntos, pero Ángel Víctor Torres niega que comiese con el presunto corruptor, contra el que, por cierto, se va a querellar de nuevo por atentar contra su honor, un mensaje que lanzó también al Partido Popular ayer durante su comparecencia. Pedirán perdón o se levantarán de sus escaños. Hoy el informe de la UCO certifica que no hay ni mujeres explotadas, ni mordidas, ni comisiones por parte de Ángel Víctor Torres, y lo que tendrían que hacer es disculparse. El ministro Torres Ángeles cree que este informe de la UCO le exonera por completo. Maño, gracias. Un abrazo. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Lo acabamos de escuchar, dice el ahora ministro Ángel Víctor Torres que lo que hemos visto del informe de la UCO demuestra que no hay ningún tipo de delito, y tú has hablado con fuentes de la investigación que van un poco por ese mismo camino, ¿no? Dicen que ni en el informe de la Guardia Civil al completo ni en el resto del trabajo hay indicios que justifiquen ningún tipo de actuación contra el ministro. Totalmente, que no hay caso Ángel Víctor Torres en las mascarillas de Canarias. Literalmente nos afirman, no vemos indicios para elevar exposición razonada al Supremo para encausar a Ángel Víctor Torres por las mascarillas. Es la respuesta literal a la SER de fuentes directas del procedimiento que se sigue tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo después de analizar este último informe de la UCO y el resto de actuaciones practicadas hasta la fecha. Es por ello por lo que el juez del Supremo, Leopoldo Puente, solo propuso juzgar este lunes a Ábalos, Koldo y Aldama por la pieza de las mascarillas. Estas fuentes del caso afirman a la SER que evaluaron este informe de la UCO, que había llegado a la justicia 4 días antes, el 30 de octubre, y concluyeron que no había indicios para imputar a Ángel Víctor Torres. En caso contrario, el juez Puente hubiera retrasado la emisión del auto de procesamiento de las mascarillas hasta concretar los indicios delictivos contra el aforado ministro de Política Territorial. La investigación de las mascarillas de Canarias, subrayan las fuentes consultadas por la SER, continuará en la Audiencia Nacional porque no afecta a aforados. Campos, gracias. A ti, buenos días. No hay en el informe de la UCO nada que pueda deducirse delictivo en el caso de Ángel Víctor Torres. Él ayer, en esa comparecencia, en esa rueda de prensa, explicó y quiso contextualizar el momento en el que estábamos, esa crisis de pandemia, con esa falta de material sanitario, con esa preocupación, y lo hemos escuchado ahora, por el turismo en Gran Canaria. Fue lo primero que se paró. Vale, no hay nada delictivo. Es verdad que las conversaciones privadas de cada uno a veces son difíciles de soportar cuando se vuelven públicas, pero sí que hay esa relación entre Koldo y Ángel Víctor Torres, o como mínimo, y es lo que decía antes Bañuelos, la influencia que tenía Koldo también en ese caso sobre el presidente canario. Si no es incompatible el que haya sido exculpado desde el punto de vista penal, me parece razonable, se lo dice el juez instructor, pues no hay más que decir. El informe de la
la UCO lo avala, pues no hay nada más que decir. Pues bien por el ministro Torres, pero yo creo que es verdaderamente imprudente, por decirlo de una manera suave, toda su actuación en este procedimiento. Si alguien que ha hecho 123 correos, 123 WhatsApp, 123 con Koldo García por un asunto de una empresa privada, aunque fueron momentos difíciles como en el momento de la pandemia, creo que va mucho más allá, digamos, del celo que debe tener cualquier presidente de una comunidad autónoma o cualquier alto cargo a la hora de que se cumplan los contratos y se paguen. Evidentemente, también el presidente de la comunidad autónoma tiene que estar pendiente de que realmente funcione la administración por dentro. Pero claro, cuando un presidente dice que alguien está torpedeando el pago a una empresa privada, pues es generar una sospecha impropia para los funcionarios que no tienen ningún interés. Si pagan es porque está ajustado a derecho, y si no pagan es porque no está ajustado a derecho. A mí me parece que ha sido muy imprudente y que políticamente tiene que haber algún tipo de respuesta. Es decir, no solamente la parte penal te exculpa, sino tiene que ser ante la opinión pública, tiene que dar alguna explicación. La explicación que dio ayer tenía que haberle hecho hace ya muchos meses, porque durante mucho tiempo dijo que ni siquiera conocía al señor Aldama, cuando realmente había tenido algún contacto con él. Josep. Bueno, son los efectos contaminantes de estas estructuras que entran en un espacio de poder y penetran todo lo que pueden, y pues hay casos que son claros y objetivos y otros territorios que son territorios de confusión, y es evidente que una persona puede encontrarse pillada en él, quizás por una cierta ligereza o una cierta irresponsabilidad, pero no forzosamente tiene que ser culpable. Por tanto, sí, es un problema y no es digamos, no es deseable para Ángel Víctor Torres. Evidentemente crea una interrogante sobre su persona, sobre su atención, sobre su prudencia, pero forma parte, insisto, del papel terrible que tienen estas estructuras de corrupción cuando se intervienen en un espacio, y en este caso en el espacio de un gobierno determinado. Ya, pero en este sentido la influencia del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Ábalos sobre las comunidades autónomas en este caso, y también sobre otros ministerios. Ese es el tema. Yo totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Claro, la pregunta del millón es ¿qué hace Koldo, digamos, haciendo intermediario, me imagino, no solo para cobrar, sino también para vender, que esto es un poco lo que se deduce, ¿no? Es él, me imagino, el que lleva a la empresa de Aldama para que le dé las mascarillas o lo que fuera, en un contexto que, recordemos, no había reglas, no, quiero decir, en ese contexto de emergencia los contratos no tienen las reglas habituales, eso lo sabemos, por tanto el acceso al gobierno de turno es muy importante, pero claro, llama muchísimo la atención que decir, oiga, entonces usted le hace caso al asesor del ministro de Transportes. Eso llama muchísimo la atención, que el interlocutor de todo un presidente de comunidad autónoma sea el asesor del ministro de Transporte, que ni siquiera, de Fomento. Claro, que ni siquiera es el propio ministro que de ministro a presidente autonómico le diga... sí, te recomiendo, o esta empresa nos ha funcionado bien, que esa es otra, que la recomendación podría ser, oiga, nos ha funcionado bien, las mascarillas que han entregado, no, esto es una cosa... Entonces, claro, más allá de la responsabilidad penal, que estoy de acuerdo con vosotros, oiga, esto es muy poco presentable, y alguna explicación habría que dar, porque lo que creo es que no es en absoluto normal este tipo de conversaciones, más allá de las expresiones más o menos malsonantes, no es normal. Responsabilidad política la hay, esto no hay duda. Responsabilidad política la hay. Sí. Y otra cosa, Carlos, es cómo consigue la trama corrupta, o sea, cómo conoce perfectamente que desde el Ministerio de Transportes es desde donde se puede uno ramificar, ¿no? y influir en otros estadios de la administración. Bueno, en ese caso concreto tenía que ver con los test que se iban a hacer, los PCRs en el aeropuerto. Entonces Canarias, que estaba cerrada al tráfico turístico, por supuesto que le era muy importante tener unos de test para recuperar la normalidad. Eso parece razonable. Lo que no es razonable que el presidente de la comunidad autónoma hable con el asesor del ministro, que realmente tampoco es un experto, quiere decir, en contratación pública, ni es un experto ni en mascarillas, ni en temas sanitarios, quiere decir. Claro que lo suyo, ¿con quién es lo suyo hablar? ¿Con el Ministerio de Sanidad? Digo yo, ¿no? Por el principio de prudencia, alguien que te llama por teléfono que no es un experto, pues dices, ¿y este por qué se mete aquí? Es decir, yo creo que esa imprudencia es la que políticamente pesa hoy sobre el señor ministro de Política Territorial. Y esto es la desconfianza abrumadora que se ha instalado en la sociedad respecto a la política. Ya, pero esto nos lleva a donde nos lleva. Sí. O sea, cuando ya no se confía en la política porque ves, insistimos, aunque no haya responsabilidad penal, que seguramente no la hay en el informe de la UCO, y nos decía Campos que en la instrucción tampoco ven ningún tipo de responsabilidad penal. Pero responsabilidad política
Bueno, es feo. Feo, pero exacto, muy feo. Exacto. Mira, pues vamos a donde nos lleva, que nos lleva todo al auge de la ultraderecha, porque hay otro asunto. Es más feo todavía. Ese es fatal, porque hay otro asunto. Pero tiene que ver con esto. Sí, no, es que esto liga completamente, pero en este caso el origen está en la Generalitat Valenciana, en el futuro inmediato de la Generalitat Valenciana, porque después de que Mazón anunciara el lunes su dimisión, todavía falta por concretar quién va a ser el sucesor al frente del Consell. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque el PP, que está en manos completamente de Vox, intenta a toda costa evitar ir a elecciones en la Comunitat Valenciana, así que en Génova se han puesto en marcha para intentar negociar con Vox un nombre que pueda contar con el apoyo de la ultraderecha, consensuar un nombre y evitar esas elecciones. Y esas negociaciones empezaron ya ayer mismo, martes, 24 horas después de la dimisión de Carlos Mazón, con la llamada que mantuvieron directamente Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Y mira, Ángels, que no está precisamente la relación entre Vox y PP en una fase de luna de miel. Justo ahora, cuando la tensión es más evidente y la ultraderecha está más vitaminada, pues se tienen que sentar a hablar de lo suyo, una vez más. De ahí esos dos sentimientos que atenazan a los populares, que se debaten entre las ganas que le tienen a los de Abascal y las ganas que tienen de seguir gobernando en la Comunidad Valenciana. Solo así se explica que Tellado pueda decir en el mismo discurso cosas como esta. Otros están muy cómodos en el rincón de los enfadados, protestando por todo, siendo los que más gritan, pero no teniendo ninguna propuesta concreta. Nosotros no nos confundimos de enemigo. Y como esta. Yo de Vox en la Comunidad Valenciana espero que en el contexto actual también vuelva a producirse esa altura de miras y ese sentido de la responsabilidad. Por lo pronto, Feijóo tiró ayer de teléfono para departir con Abascal. Habla el PP de una conversación cordial, sin nombre sobre la mesa, en la que ambos coincidieron en que hay que darle estabilidad a Valencia. En Vox, pues son más cautos. Acusan a los populares de airear las conversaciones para presionarles. Creen en Génova que si Vox está solo preocupado por el programa de gobierno y no por el nombre del presidente, debería ser una negociación rápida, porque los planes y las medidas siguen siendo los mismos que se aprobaron con los presupuestos valencianos de Mazón hace 5 meses. De ahí este mensaje de Tellado. Yo confío tras el buen tono de la conversación entre Feijóo y Abascal, en que ese acuerdo pueda realizarse. Nadie entendería lo contrario. Nadie entendería que ahora Vox se ponga a marear la perdiz. Huele a que la perdiz se va a marear un poquito. Vox ya ha dicho que no teme ir a elecciones y que el PP trata de engañarle siempre. En Génova hay fuentes que no reconocen que hay miedo a que un Abascal en pleno chute demoscópico les lleve hasta el límite una vez más. Junquera, gracias. Gracias. La clave es ese chute demoscópico. Este Vox es diferente al primer Vox con el que pactó la Comunidad Valenciana, que recordemos fue Carlos Mazón el primero en establecer acuerdos con la ultraderecha. Pero claro, aquí el problema, Ramoneda, no es tanto los nombres, sino la agenda. Yo creo que aquí hay una pregunta, es decir, ¿qué le conviene más a Vox? ¿Formar gobierno ahora o ir a elecciones? Esta es la cuestión. Y lo que Vox valore esta pregunta, la respuesta que Vox dé a esta pregunta será determinante. Si Vox cree que unas elecciones le pueden dar una mayor posición, se puede comer una parte del pastel del PP, pues me costaría creer que aceptaran un acuerdo sin elecciones. Si Vox no lo tiene tan claro, es posible que ya ha conseguido lo que quería, que el PP vaya a buscarle y ha conseguido, y esto no es solo una cuestión valenciana, sino del conjunto de España, se ha roto definitivamente cualquier tabú entre Vox y el PP. Ahora ya se sabe que el Vox y el PP irán juntos siempre que sea necesario, y Vox lo que tiene que pensar es qué es lo que le permite capitalizarlo mejor. Y aquí es donde yo tengo las dudas, y a mí no me extrañaría que Vox apostara por las elecciones, pero no tengo ninguna prueba sustancial, digamos. Que no quisiera consensuar nombre y diera la patada para ir a unas elecciones. Carlos. Bueno, la gestión de los tiempos es probablemente lo más difícil en política, y lo que sabemos del señor Feijóo de los casi 3 años que lleva al cargo del Partido Popular, que ha manejado muy mal los tiempos. Es decir, lo manejó muy mal en las elecciones de julio de 2023.
fundamentalmente por el señor Mazón, cuando llega a un acuerdo con Vox y que condicionó, digamos, la estrategia del Partido Socialista. Ahí empezó todo. Con Mazón empezó todo. Y luego ha gestionado muy mal la pandemia, perdona, la DANA ha gestionado muy mal desde el 29 de octubre del año 2024, pensando que eso se iba no solucionar, pero por lo menos la opinión pública no lo iba a estar tan presente. Todo estalló el día del funeral cuando vio el señor Feijóo físicamente cómo las víctimas, como los familiares de las víctimas protestaban y decían auténticas verdades al señor Mazón. Es decir, y ahora lo que está es simplemente ganando tiempo pensando que esto le va a ayudar. Es decir, lo que tiene que hacer es convocar elecciones, porque ahora es un asunto tan grave para la Comunidad Valenciana que son los valencianos son los que tienen que decidir. Porque el escenario que le está planteando el señor Tellado ahora, primero que pide altura de miras y sentido de responsabilidad a Vox, cosa que realmente a uno le sorprende. Lo que va a ocurrir en las próximas elecciones, si lo retrasa, es que va a crecer de una manera importante en Valencia. Y si crece de una manera importante en Valencia, eso va a tener traslación al conjunto del voto nacional. Y de ahí que la estrategia más inteligente y manejando bien los tiempos es convocar ahora elecciones, porque muy probablemente cuando convoque elecciones y se vea que Vox está creciendo mucho, eso le va a hacer daño todavía más al Partido Popular. No soy capaz de entender la estrategia de Génova. La verdad que el tiempo, insisto, es lo más importante en política y lo manejan muy mal. Elisa. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo de me reía un poco cuando hablabas de la estrategia de los tiempos, pero ¿qué estrategia? Si esto ha sido patada para adelante. Cuando dice no entiendo la estrategia del PP. Es que no había PP. ninguna estrategia, claramente, Yo creo, soy romántico todavía, creo. ¿Crees que algo más falto de estrategia que sea el lunes cuando presenta la dimisión Carlos Mazón, cuando el PP llevaba calentando el juicio del fiscal general del Estado durante semanas y semanas, y el día que empieza el juicio del fiscal general del Estado, que tenía que ser la apertura de todos nosotros, donde todos tuviéramos el foco fijado, a las 9 de la mañana convoca una comparecencia a Carlos Mazón para dimitir? O sea, es tremendo. No, y por eso digo que yo lo de la estrategia, no, yo creo que como tú bien dices, era no tomar decisiones que son incómodas o que tal. Además, me gustaría decir que si hubieran hecho lo correcto, es que a veces en política hacer lo correcto resulta que sale bien, que era dimitir al día siguiente, no estaríamos aquí. Ahora le ha dado... Y la opinión pública, perdona, Elisa, y la opinión pública lo entiende. Que lo entiende perfectamente, en un caso además de este dramatismo. Es decir, tú al día siguiente dimites, dices, mira, me he equivocado, lo he hecho todo mal y no sé qué, pues a lo mejor ahora, un año después, estamos en otro escenario. Se lo han buscado a pulso y están en manos de Vox. Y yo estoy de acuerdo con Josep. Yo lo que no sé es a Vox lo que le viene bien, pero lo que va a hacer es lo que le viene bien a Vox, no lo que le venga bien al PP. Y además, yo creo que hay otra cosa también muy interesante, no es que se haya roto el tabú del PP y Vox, es que se ve al PP suplicándole a Vox, que esto es lo que estamos viendo, que es otro escenario muy diferente, diciéndole, sí, que a altura de mira, lo que está diciendo, oye, sácame de esta, ¿no? Sálvame. Claro, eso la verdad es que tiene un arreglo muy difícil. Y otra cosa que tiene que ver con lo de antes, y es muy interesante que al final en la Comunidad de Valencia, con todo lo que se ha sufrido, el voto se vaya al partido, digamos, que quiere dar una patada al partido antisistema, al partido de ultraderecha. Eso tiene que hacer pensar mucho a los partidos, digamos, más institucionales, porque el voto no se está yendo a otro sitio, se está yendo a la gente que dice, todos fuera, esto es una vergüenza, esto no sé qué. Pues claro, tenemos un problema. Todos los relatos llegan al mismo punto, ¿no? Hablamos de Mazón y del desastre Mazón, que evidentemente habría tenido que dimitir hace un año. Sí. Pero Feijóo fue incapaz de imponer esta dimisión, que era imprescindible, que era fundamental. Y Feijóo lleva arrastrando un error detrás de otro error. Y en una circunstancia que en principio debería ser muy favorable para el PP, llevamos ya unos cuantos meses así, pues es incapaz de capitalizarlo. Y el PP no se mueve. Esta es una de las cosas que más me sorprenden. ¿Qué pasa en la perspectiva de los tiempos que vienen? El PP ahora, con un liderazgo de verdad, tendría posibilidades muy, muy grandes de regresar al poder. Pero mientras se estanque de esta manera, con una persona que siempre opta por la negligencia, por dejar pasar, por no hacer, pues ¿dónde vamos? La única decisión que parece haber tomado es la de indultar a Abascal y ponerse a sus pies. Pues vaya regalo para el PP. Incluso dando soluciones temporales. Yo, una vez que el señor Mazón ha dimitido, ahora hay que buscar un nuevo presidente de la Generalitat, proponiendo incluso acuerdos, digamos, de gestión técnica durante los 2 años que quedan para agotar la legislatura con el Partido Socialista, hacer un consejo no, sí, ya sé que es difícil. No, pero que me parece muy razonable. Con un proyecto de reconstrucción nacional, de
reconstrucción de la Comunidad Valenciana, que sería lo razonable. No, pero será imposible. Pero la política está llena de imposibles. ¿Quién iba a imaginar que alguien con 34 años iba a ser alcalde de Nueva York siendo musulmán y socialista? Es decir, la vida es como es. Es decir, yo creo que hay soluciones temporales durante 2 años, un gobierno de concentración que tenga el único objetivo la reconstrucción de la Comunidad Valenciana pensando en los ciudadanos. Creo que hay salidas políticas. Lo que no se puede es simplemente ponerte en manos de Fox, me parece. Pero no solo ponerte en manos de Fox. Decía antes una cosa Ramoneda, decía el inmovilismo, la parálisis de Alberto Núñez Feijóo, que no toma ninguna decisión. Esto se parece muchísimo a Mariano Rajoy. Sí. No toma pero no solo eso, sino que cuando tienen una oportunidad la desperdician. La semana pasada pudimos escuchar aquí en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, que era también a lo que lo fiaba todo el Partido Popular, y no pudo desperdiciarse más esa oportunidad. Totalmente. Es decir, no Son un maestro en desperdiciar oportunidades. O sea, no es solo la parálisis, sino, y por eso tú decías la estrategia, decías soy un romántico. ¿Qué estrategia es la del Partido Popular? Ajá. O sea, no hay... Ya sabemos que no tiene un proyecto de país porque al menos no lo sabe comunicar o no lo sabe contar, pero es que además no tiene ninguna estrategia en cuanto a oposición. Lo decía Aznar el otro día, tuvo un acto en la presentación de su último libro, y él decía que el tiempo es muy importante, y lo que tiene que no es apresurarse. Es decir, casi todos los líderes de la oposición que luego han llegado al gobierno han estado 2 veces, 2 legislaturas en la oposición. El señor... Pero no vino para eso, Alberto Núñez Feijóo. Pero ese es su problema. Ese es su problema, que él vino para ganar las elecciones ya. Y esas prisas en política son muy malas, porque al final... Pero prisas aquí al final tampoco, porque... No, pero si ya va la diciendo... forma de hacer oposición que él tiene era ver si el tiempo le arregla las cosas. Si llega diciendo desde el primer día, váyase el señor Sánchez. Quiere decir, que genera unas frustraciones en la opinión pública, porque ve que es que próximamente, el año que viene, el segundo presidente del gobierno más longevo en la democracia española va a ser Pedro Sánchez, después de Felipe González. Y tú estás diciendo que tiene que irse, y no llega esa marcha, pues genera frustración entre tu opinión pública, como es lógico. ¿Qué ibas a decir, Josep? Yo que no creo realmente que Feijóo es un fracaso extraordinario, y que es sorprendente en que el Partido Popular no haya reaccionado y no se proponga en una coyuntura que podría ser muy favorable para él si la jugase con autoridad y con propuestas, no solo con este ejercicio de satanización permanente del adversario, que finalmente se convierte en un juego. Ya nadie escucha, porque ya lo sabemos, ya lo hemos oído tantas veces que no lleva a ninguna parte, ¿no? Y creo que la crisis valenciana actual pone absolutamente de manifiesto esto. No haber cesado a Mazón si él no quería dejarlo hace un año es uno de los errores políticos más evidentes de la democracia española, ¿no? Sí, yo quería además, en relación con esto, totalmente de acuerdo, el fracaso es espectacular, pero que esa imposibilidad, ¿no?, que vemos muchas veces en los partidos políticos de hacer un relevo, digamos, de una forma no traumática, ordenada, ni siquiera, digamos, con un banquillo razonable. O sea, es que parece que el presidente o el secretario general o el que sea está para siempre, a pesar de todo lo que, digamos, todos los fracasos o todos los errores que cometas. Y eso yo creo que es un problema grave de funcionamiento de la democracia española, en la medida en que, porque con perdón, a Pedro Sánchez le pasa un poco lo mismo, ¿no? Y si no es Pedro Sánchez, ¿quién? Oiga, vamos a ver, de forma natural, tendría que haber un relevo, un banquillo, alguien que desee llegar al poder y que cuando, digamos, el líder de turno está haciendo las cosas mal, se aproveche de eso. Eso sería lo normal. Que eso no pase me parece que es un problema muy grave, no ya para los partidos, sino para la propia democracia. Voy a Nueva York, porque antes ya lo mencionaba, no sé si ha sido Carlos o ha sido Ramoneda, pero hay nuevo alcalde en Nueva York, porque un año después de ese arrollador triunfo que permitió a Donald Trump regresar a la Casa Blanca, y además de regresar con sed de venganza, el Partido Demócrata ha recuperado esta noche la sonrisa gracias a un pleno de victorias en 3 estados clave, porque había elecciones en Nueva Jersey, en Virginia y en California, y en la ciudad más poblada del país, que es Nueva York, que a partir del 1 de enero tendrá como alcalde a Zoran Mamdani, que es un joven asambleísta musulmán, hijo de inmigrantes y abiertamente socialista. Hope is alive. Hope over tyranny. Hope over big money and small ideas. Su discurso triunfal ha estado lleno de alusiones a la esperanza y a un nuevo amanecer en medio de la oscuridad, de la que responsabiliza sin medias tintas al presidente Trump. If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him.
Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Esto es lo que ha dicho Mamdani tras conseguir el 50% de los votos en la urbe que simboliza como ninguna otra el poder del capitalismo salvaje. Enviada especial a Nueva York, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Sara, Mamdani llega al poder en Nueva York subido a una ola de hartazgo popular con unos precios imposibles y prometiendo revertir la decadencia de los servicios públicos y la corrupción del establishment que ha gobernado la ciudad de Nueva York durante décadas. Eufórico y victorioso, esta noche Zoran Mamdani ha subido al estrado para celebrar que hoy, contra todo pronóstico, se ha derribado una dinastía política. My friends, we have toppled a political dynasty. En un discurso donde ha ensalzado la clase trabajadora, los migrantes, y ha prometido un mandato para el cambio, una nueva forma de hacer política y una ciudad mucho más asequible. Y ha proclamado: New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants. Que Nueva York seguirá siendo una ciudad de migrantes, construida por migrantes, impulsada por migrantes y a partir de hoy, As of tonight, led by an immigrant. Liderada por un migrante. También se ha dirigido al presidente Donald Trump, que lleva meses amenazándole con bloquear fondos federales para la ciudad. So Donald Trump, since I know you're watching, turn the volume up. Le ha recomendado subir el volumen de su televisión porque sabe que le está observando y ha prometido plantarle cara no solo a él, sino al próximo que siga su estela. Mientras tanto, aquí en Nueva York, miles de jóvenes han seguido la noche electoral en bares como este local de Manhattan, donde han destacado la juventud, la autenticidad y la honestidad de Mamdani. I like that he is from a younger generation. He's really refreshing to people because he's so authentic. He's very honest, very earnest. Y nos contaban que esperan que el Partido Demócrata tome nota en vistas a las legislativas del año que viene. It's time to actually let the Democratic Party be a young party or just change your policies and listen to your voters. Nos decían que ya va siendo hora de que la formación se rejuvenezca y que escuche a su electorado. Pero más allá de Nueva York, la noche de hoy ha sido un soplo de esperanza para los demócratas en general. Por un lado, han ganado los gobiernos de dos estados clave, Nueva Jersey y Virginia, con propuestas además centradas en combatir las políticas de Trump. Y por otro lado, en California han dado luz verde a cambiar la redistribución de 5 distritos, que van a pasar de ser republicanos a ser demócratas, y eso implicará más representación liberal en el Congreso para las próximas elecciones. Aunque la medida, eso sí, es una respuesta directa a la redistribución que implementó Texas este verano bajo las órdenes de Trump. Sara, gracias. A vosotros. Josep, ¿hay esperanza? Bueno, empecemos por lo primero, ¿no? Nueva York es Nueva York. Sí, sí, claro. No es exactamente los Estados Unidos, digamos, ¿no? Por tanto, esta es una prudencia que hay que tenerla presente. Es verdad que hay otros resultados que también parece que expresan un... Al menos que despiertan los demócratas. Exacto, que empieza a aparecer alguna cosa, ¿no? No están tan dormidos como estaban hasta ahora. El personaje es singular y no deja de ser chocante en un momento en que la socialdemocracia están desdibujadas por todo el mundo, que aparezca en Nueva York un líder que promete el socialismo, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero en cualquier caso me parece que es un síntoma de que no está todo perdido y que Estados Unidos no está entregado a Trump como a veces se pretende hacer creer, ¿no? ¿Qué pasará? Esto es lo significativo. Habrá otras reacciones en otros territorios, que crecerá, el Partido Demócrata empezará a adquirir una cierta presencia, no sé, hay muchos interrogantes, pero sí que es verdad que es una esperanza que hace pensar que Estados Unidos puede reaccionar al periodo oscuro en el que había entrado. Claro, yo creo que aquí hay una cosa importante, que es que veníamos de una victoria aplastante de Donald Trump en las elecciones, que barrió por completo al Partido Demócrata que con la derrota de Kamala Harris entró en estado de shock, y al menos el mensaje, y es verdad lo que dice Ramoneda, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, que Nueva York no es Estados Unidos, tiene su peculiaridad, pero sí es verdad que parece que ese estado de shock empieza a mitigarse por parte de los demócratas, y esa es una buena noticia, evidentemente, Carlos. Sí, pero no hay que perder de vista que la polarización política en Estados Unidos es extraordinaria, y lo que ha pasado en New Jersey, en Virginia y en Nueva York ahora tiene que ver con esa polarización, ya no solamente en términos ideológicos,
ideológicos, sino en términos territoriales. Es decir, es el medio rural, es el digamos lo que se suele decir la América profunda respecto a las grandes zonas urbanas donde tiene mayoría el Partido Demócrata desde hace muchísimos años, desde hace décadas. Y Nueva York, California, en las grandes ciudades, ahí se pone de manifiesto. Yo creo que esto es muy significativo, es decir, esa división que hay entre la urbe y los medios rurales. Y luego creo la segunda lectura que tenemos que hacer de esta votación de ayer tiene que ver con otra forma de hacer política, que es decir, se ha roto la tradicional posición del Partido Demócrata en los medios convencionales. Es decir, lo que ha hecho el señor Mamdani básicamente es copiar la estrategia de tanto éxito que tuvo Obama cuando fue presidente de Estados Unidos, que llegar a los jóvenes, llegar a las redes sociales, otro tipo de mensajes muy diferentes. Yo creo que ese es el éxito de Mamdani, quiere decir que ha sido capaz de trasladar otra forma de hacer política. Y una de las claves que dábamos la noche de la derrota del Partido Demócrata en Estados Unidos era precisamente que el Partido Demócrata no había sabido entender al país, que porque es el establishment absolutamente desconectado de la realidad de muchísima gente. Elisa. Sí, yo estando totalmente de acuerdo con lo que han dicho Josep y Carlos, y quería apuntar exactamente lo que acabas de decir. Es un mensaje también para el Partido Demócrata, que sí. Es que recordad que presentó a un señor que tenía demencia senil, aunque luego lo sustituyó. Es decir, era no ya establishment, era gerontocracia, una cosa o Hillary Clinton cuando perdió. O Hillary Clinton. Quiero decir que también, aparte de todo lo que decís, que es verdad, es el mensaje de, hombre, el Partido Demócrata a lo mejor tiene que buscar otro tipo de perfiles y conectar con otro tipo de electorado, porque si me va a usted presentar al establishment de toda la vida, que además tiene 80 y tantos años, pues ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, yo creo Trump que eso no es mucho más joven de lo que era Biden. Que Trump no tiene pues, no es joven precisamente. No, por eso. No, pero si yo el más que la edad, yo pienso que es la desconexión del Partido Demócrata. Los jóvenes se fijan más en sí, alguien de su edad. Exacto. Y además el hecho de que sea también una persona de origen inmigrante. Es decir, que yo creo que es un mensaje también para el Partido Demócrata, muy importante, de qué tipo de perfiles tienes que promocionar frente a otros que hemos visto que, con perdón, pues bueno, eran establishment puro y duro, aunque por supuesto de la misma edad que Trump. Y haciendo propuestas además que hoy consideramos radicales, pero que son de sentido común. Es congelar las viviendas construidas en la época de Roosevelt en los años 30 hasta el año 2030, es una propuesta verdaderamente necesaria. Es decir, hay muchas veces los partidos socialdemócratas son muy timoratos para no romper el Star System Vamos con una última cosa. No sé, Ramoneda, tú que eres tan francófono, no sé si te has acercado al país vecino a buscar el libro de Memorias del Rey, que hoy ha salido publicado en Francia. ¿Lo tienes? No. No lo tengo. Bien, pues como no lo tienes y todavía no ha llegado a España, Sastre, vamos a hacer un poquito una recopilación de lo que hemos ido leyendo, algunas frases que yo creo que merece la pena. De lo que se ha ido publicando, porque el libro todavía no lo hemos podido ver aquí. Bueno, dice, por ejemplo, que le dijo Juan Carlos I a su hijo, a Felipe VI, cuando él le retiró la asignación anual: no olvides que heredas un sistema político que yo forjé, me puedes excluir sobre el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional sobre la que reposas. Esto dice Juan Carlos, que le dijo a Felipe. Dedicada a su familia la obra, menos a la reina Leticia. Por cierto, de ella dice en su entrada sobre la familia real que no ayudó a la cohesión de las relaciones familiares. Dice, espero sobre todo mientras viva tener una jubilación tranquila, retomar una relación armoniosa con mi hijo y sobre todo regresar a España, mi hogar. Hoy viene a San Senso. Pues mira, nada podrá borrar nunca mis profundos sentimientos hacia mi esposa Sophie, mi reina, dice el emérito, y lamenta... ¿Dice Sophie? Sí, Sophie, pone aquí, según recoge la agencia EFE esta mañana, y lamenta amargamente que no haya ido a verle a Abu Dhabi, lo que achaca al posible deseo de no enfadar a su hijo. Sobre el 23F esta fase ha trascendido mucho, aquello de que hubo tres intentos de golpes de Estado, el de Tejero y Milans, el más conocido y visible, el de Armada, muy doloroso en el plano personal, y el de los falangistas que querían sumarse al golpe. Asegura que su hija menor, la infanta Cristina, no se esperaba que su hermano Felipe VI le retirase a ella también en 2015, en este caso el título de Duquesa de Palma. Luego reconoce relaciones extraconyugales, pero no da apenas detalles de ellas. Sí dice, me atribuyen incluso hijos ilegítimos. Tuve que contratar, lo pronuncio así porque está entre exclamaciones, tuve que contratar a un abogado para defenderme de esas acusaciones. Dice que a la prensa le gusta hablar de manera fantasiosa. Dice Juan Carlos I. Y luego esto que dice, que confiesa vivir mal su exilio, que define allí en Abu Dhabi casi como un encarcelamiento, en el que destaca, sin embargo, la presencia de su nieto mayor, Felipe Juan Froilán, a quien le llama Felipe, y que considera una satisfacción que ilumina el día a día. Añade que el divorcio de sus padres y una cierta falta de autoridad paterna le condujeron a una vida desvergonzada. Podía ayudarle a encontrar trabajo y un apartamento, asegura el rey Juan Carlos, que señala que el primer día que fue a desayunar con él a las 7 de la mañana era la hora a la que normalmente se acostaba.
pero que en un día se acomodó a una vida sana y recta, que es la que le ofrece su abuelo Juan Carlos. Un libro entero que yo creo que será la demostración de que un señor que vive fuera de la realidad más absoluta, titulado Reconciliación, y yo no sé si va a servir para que se reconcilie con algo. Pero no sé, con su familia no creo, la verdad, por lo que estoy leyendo. Está claro que él ha tenido siempre en la cabeza que este régimen es producto suyo, ¿eh? Sí, y que esto lo tiene lo mejor es instalado. que él te dé consejos sobre qué hacer para una vida sana y recta. Pausa y seguimos. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto. Con candelabri in testa. Vamos terminando ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. ¿Y a partir de ahora qué vamos a hacer? Pues a partir de ahora vamos a seguir pensando en el rincón y la esquina con Manuel Delgado y Marta Sanz. ¿Cuántas veces nos hemos jurado o hemos jurado que aquello o esto sería para siempre? Sin saber que eso no depende de nosotros y que no podemos evitar que algunas cosas pierdan sentido o que caduquen. Pero en todo caso, ¿qué piensan ustedes? En el 900-100-800 les convocamos para que nos cuenten sus para siempre, los que perduran y los que han caducado. ¿Cuándo dijo y ante quién que sería para siempre? ¿Cuándo entendió que aquello se había acabado? ¿Cuál ha sido el para siempre más corto e insignificante de su vida? 900-100-800. Lo nuestro, Sergio, es para siempre, ¿no? Lo nuestro es para siempre del todo. Vale, perfecto. ¿Qué más? Viaje de Ina, he dicho. De Ida. Hoy viajamos la vida de Victorina Durán. Victorina Durán. Para muchos, para las amigas, era conocida como Vic, para otros como Vito. También los que tenían un poco más mala leche le decían Víctor. Pero bueno, es una mujer que fue la que rompió pues la escenografía española en los años 20 y 30 como figurinista y escenógrafa. Pero si algo le debe este país y las mujeres en especial a Victorina Durán es que fue la mujer que hizo visible el lesbianismo en España, la que en los años 20 y 30 fue muy visible y luchó para que fuera visible para otras. Pues buen viaje va a ser el de hoy. Sí. Y para terminar nuestra charla de este miércoles, excepcionalmente con 3 invitados, el autor de una novela titulada Blitz, publicada hace 10 años, David Trueba, el director de cine que ahora la lleva al cine, David Trueba, y el conversador infinito que siempre le apetece, David Trueba. Todas las versiones posibles de David Trueba hoy en Hoy por Hoy. Pues esto es lo que vamos a hacer hasta que pongamos punto final a esta edición del Hoy por Hoy a las 12:20 de la mañana. Josep Ramoneda, Elisa de la Nuez y Carlos Sánchez. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.